Si creciste en los 2000, es probable que estés muy familiarizado con los cybers. Para muchas personas, estos lugares fueron su primera experiencia con el internet y con los videojuegos. Ahora, necesito que pienses esto un momento. Imagínate ser un niño en ese entonces y tener un pase VIP para jugar cuando quieras, incluso durante la noche o hasta de madrugada. Y además de eso, totalmente gratis. Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Ah, sí, me presento. Mi nombre es Nina y mi familia era dueña de un cyber en los 2000. El cyber estaba en casa de mi familia, por lo que tenía acceso ilimitado y sin supervisión para entrar a internet y jugar los juegos que quisiera a cualquier hora del día. Es probable que un 50% de mi infancia la haya pasado aquí dentro, lo cual creo que habla bastante mal de mí de cierto modo, pero no me siento culpable al respecto. El cyber abrió cuando tenía 7 años. Al principio no solía visitarlo mucho, ya que tenía una computadora en casa, por lo que no me llamaba la atención. Empecé a visitarlo cuando me di cuenta que en el cyber había juegos que yo no tenía en mi computadora, y claramente esto no me parecía muy justo, por lo que empecé a insistir en ir, pero aún estaba muy pequeña para ir sola. Unos años después finalmente me dejaron ir, y me di cuenta de varios puntos importantes. El lugar no era particularmente grande, eran 2 mesas largas en donde estaban las computadoras y en el medio un pasillo no muy estrecho por el cual podías pasar. También me di cuenta de que el lugar siempre estaba muy, pero muy lleno. Literalmente el lugar siempre estaba a reventar. Para ponerlos en perspectiva, el cyber tenía en total 22 computadoras y todas estaban ocupadas. Y a eso hay que añadirle que por cada persona en una PC habían 2 chicos atrás de espectadores, por lo que es posible que hubieran hasta más de 70 personas simultáneamente en un espacio pequeño. Esto sucedía porque algo que no sabía en ese momento es que había una escuela secundaria al final de la calle, así que todos los días a las 2 de la tarde todos los estudiantes iban directamente a parar al cyber y se podían quedar aquí durante muchas horas. Por lo que sí, el lugar siempre estaba bastante lleno. Y una regla que tenían mis padres es que si el lugar estaba lleno y yo estaba en una computadora, tenía que dejarla para que lo ocupara alguien más, lo cual era bastante triste. Así que mi hora favorita para estar ahí solía ser durante la madrugada. Durante las vacaciones, claro. No me dejaban entrar ahí de noche durante temporada de escuela. Solía pasar muchas horas durante la noche jugando aquí, lo que tendría graves consecuencias después porque me levantaba a las 4 de la tarde. Sí, creo que eso no fue muy sano de mi parte. Los juegos a los que le dedicaba más horas fueron el GTA San Andreas, Warcraft 3, el juego de los Simpsons, Crazy Taxi 3 y sobre todo, juegos de Facebook. Le dediqué muchas horas a los juegos de Facebook. Cuando tenía más o menos 12 años, solía estar más tiempo durante las tardes, por lo que pude conocer muchas personas que también se la pasaban allí todo el día, lo que podríamos llamar los clientes frecuentes. No quiero exagerar, pero juro que habían personas que llegaban a las 10 de la mañana y se iban a las 8 de la noche de aquí. Como sea, habían un grupo de chicos mayores que venían exclusivamente a jugar 2 juegos, Lineage 2 y Rakion. Como me la pasaba aquí todo el día, claramente tenía ciertos privilegios. Empecé a hacerme de cierta reputación como la hija de los dueños que podía abrir las computadoras gratis. Por lo tanto, las personas eran muy amables conmigo y me invitaban a jugar a mí y a mis hermanos. El primer juego nunca supe cómo jugarlo. Si bien me enseñaron las mecánicas detrás de él, creo que los MMORPG en ese entonces eran demasiada información para mi cabecita. En cambio, Rakion lo pude disfrutar bastante. Me gustaba mucho usar un personaje que tenía un martillo, simplemente porque... bueno, un martillo significa que es bastante poderoso, ¿no? A raíz de esto llegó lo que llamaría mi primera gran tragedia en internet. Bueno, en realidad no fue la primera, pero sí la más dolorosa. Resulta que este grupo de chicos había descubierto un programa de dudosa procedencia, el cual encontraron en Taringa. ¿Se acuerdan de Taringa, no? El cual podía ponerle ciertos trucos interesantes al juego, para desbloquear accesorios y objetos que claramente no eran gratis. Tenía mis ciertas dudas con este programa, ya que provenía específicamente de Taringa, y en esta época tenía fama de que todo lo que descargabas acá probablemente se tratara de un virus. Pero parece que el programa funcionaba bastante bien, porque los chicos ya tenían sus personajes completamente tuneados. Así que me permití dudar un poco. Para entender lo que me pasó, deben saber que al entrar al juego, puedes elegir el servidor en el que quieras jugar. En ese entonces no recuerdo muy bien, pero el servidor en el que normalmente jugábamos era creo que el servidor México o Latinoamérica Norte, o algo relacionado con el norte. Y cuando se iba a colocar este programa, tenías que iniciar en un servidor bastante específico para que funcionara. Bueno, yo en mi inocencia me equivoqué del servidor al que debía entrar. Y no pasaron ni 10 segundos cuando ya me habían baneado. De inmediato me puse a llorar frente a la computadora, ya que la cuenta que tenía creo que era nivel 30, y para llegar a ese nivel de nuevo me tomaría muchos meses. Los chicos me consolaron y me dijeron que me iban a dar una cuenta que usaban poco, pero era nivel 15, así que fue bastante tranquilizante. Debo decir que este evento traumático me enseñó una gran lección. Nunca volví a piratear un juego en mi vida. También solíamos hacer grandes partidas entre todas las personas que estábamos presentes, especialmente en juegos shooters, siendo estos 3 los principales que aparecían en escena. En el que yo más destacaba era sin duda el Modern Warfare, aunque no porque sea específicamente buena. Verán, en este juego hay una especie de modificador llamado martirio. Básicamente, su funcionamiento es que si me llegan a desvivir, lo cual era bastante frecuente, automáticamente mi personaje tirará una granada y desvivirá a la persona que esté más cerca.
Así que, gracias a esto y con un poco de suerte, podía ser altamente competitiva en estas partidas. Lo malo es que después de un tiempo todos empezaron a copiar mi táctica, por lo que todas las partidas se convirtieron en un concurso de esquivar granadas, así que se iba volviendo menos efectivo, lo cual me llevó a estar nuevamente en los puestos bajos de la clasificación. Con el tiempo, los cybers en general fueron perdiendo popularidad, básicamente porque las personas empezaban a tener computadoras personales y los juegos online se empezaron a jugar de manera diferente. Pero no se preocupen, el cyber aún existe, solo que ahora atiende a una clientela un poco diferente a la de antes. Es ahora más parecido a un centro de copiado, las personas suelen venir a imprimir, sacar copias o a revisar sus cuentas de banco, y es un ambiente mucho más tranquilo. Incluso pasó de tener 22 computadoras a tan solo 6 de ellas. Inclusive son las mismas computadoras de aquel entonces. Estas son sus características, las cuales sí, son bastante flojas hoy en día, pero eso no quita que tuvieron sus buenos años de gloria. Estos son los únicos juegos sobrevivientes que quedan de aquella época. Claramente en ese entonces eran muchos más. Si pueden, comenten videojuegos de los que se acuerden haber visto en un cyber. Probablemente les desbloqueen un recuerdo a alguien. Cuídense y hasta pronto. Ohio, me han dicho que tengo la voz de Bakugo. Bueno, no, gracias por ver el video. Probablemente estén saliendo nuevos videos con una temática parecida. Estaré leyendo sus comentarios y eso. Cuídense mucho. Recuerden no abrirle la puerta a extraños. Generalmente es una mala idea.